Hola a todos, mi nombre es Carol Núñez Rojas y hoy les estaré hablando sobre el proceso de cambio de imperios a naciones, presentado por Sheila Castillo y Carol Núñez Rojas, dirigido a Rosa María Cava. ¿Qué es el imperialismo? Es el conjunto de prácticas que implica la extensión de la autoridad y el control de un Estado o pueblo sobre otro. ¿Qué es el nacionalismo? Es una ideología o movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propia de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones, industrial, burguesa y liberal, y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. Comparación del imperialismo y nacionalismo. El nacionalismo es una ideología contemporánea que exalta o glorifica la pertenencia a una nación, independiente de sí, es nación, es soberana, dependiente, opresora u oprimida. El imperialismo, por su parte, es necesariamente nacionalista, pero hace referencia a la relación del sometimiento económico, político, militar o cultural de una nación o de un grupo de naciones. Imperialismo español. Se conoció como el Imperio Español o la Monarquía Universal Española al conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos y Oceanía, que se hallaron bajo el dominio de la corona española y sus respectivas dinastías en los siglos XVI y XVIII. Causas de la caída del Imperio Español. Una crisis económica causada por el gasto de mantener las guerras, la pérdida de muchos territorios conquistados. Consecuencias de la caída del Imperio Español, la expansión del idioma español en el mundo, la creación de grandes obras artísticas del Siglo de Oro, un enorme empujo a la cartografía del mundo y la exploración de sus confines. Independencia económica y rebelión. El modelo esclavista impuesto en América funcionó gracias a la incorporación de mano de obra esclava proveniente de África. Así sopló especialmente la región del Caribe, rica en plantaciones de tabaco, caña de azúcar, café, cacao y otras especies. Rivalidad entre España y Portugal. Ambos estados deseaban expandirse por el Atlántico. El Papa otorgaba la exclusividad de los descubrimientos en el Atlántico. Existía el problema de las Islas Canarias bajo el control de los reyes de Castillas. Imperialismo francés. El imperio francés colonial fue el conjunto de colonias de ultramar protectoradas y territorios bajo el mandato que estuvieron bajo el dominio francés del siglo XVI. Se hace mención de un primer periodo colonial que existió hasta 1814 y un segundo imperio colonial que comenzó con la conquista de Argel en 1830. Primer imperio colonial. Al principio los franceses llegaron al Nuevo Mundo como exploradores en busca de una ruta al Océano Pacífico y riqueza. La exploración francesa en América del Norte se inició durante el reino de Francisco I. En 1524 fue enviado Giovanni de Verrazzano, italiano de origen, a explorar la región de entre la Florida y la isla Terranova para hallar una ruta hacia el Océano Pacífico. Causas de la caída del primer imperio francés. El pueblo exigía que el directorio pusiera en marcha las reformas necesarias para acabar con la pobreza y la miseria. La crisis era constante y la burguesía veía cómo esto perjudicaba a sus negocios. Consecuencias de la caída del primer imperio francés. Gran Bretaña se convirtió en la gran potencia europea, permitió la unificación de países como Alemania o Italia. Segundo imperio colonial francés. El verdadero comienzo de este imperio, sin embargo, fue establecido en 1830 con la invasión francesa de Argelia, que fue conquista en los siguientes 17 años, encabezado por Napoleón número 3. Causas de la caída del Segundo Imperio francés. La inversión industrial disminuyó y con esta el empleo y la producción. Entonces Napoleón tuvo que decidir entre hacer nuevas concesiones políticas o radicalizarse. Los trabajadores de las fábricas comenzaron a organizar y a criticar la falta de libertad y el ejército permanente. Consecuencias del Segundo Imperio francés. Gracias a este periodo, Francia se modernizó en todos los aspectos. París obtuvo grandes obras de infraestructura para mejorar su aseo y sanidad. Se construyeron una extensa red de alcantarillado y de acueductos para abastecer a la ciudad de agua potable. Independencia económica. De este modo, los materiales y primas anticomerciantes con Gran Bretaña, debido a que en esos tiempos, aún la revolución industrial no tenía gran influencia en Europa, serían dirigidas a Francia, la cual dirigía el panorama internacional.
La idea al bloque y surge la intención de aniquilar el Reino Unido mediante la práctica de aislamiento económico de la isla. Ahora la dejaré con mi compañera Sheila Castillo. El Imperio Británico se conoció como Imperio Británico al conjunto de territorios propios denominados colonias y protectorados del Reino Unido entre el siglo XVI y siglo XX hasta el año 1949. Esto causó la competencia con otros imperios nacientes como el español o el alemán, dispararon una ambiciosa lucha por el control económico y comercial del mundo conocido. Trajo como consecuencia que el Imperio Británico se convirtiera en una potencia mundial. En lo que tiene que ver con la economía del Imperio Británico, se encontraba en su pleno momento de auge, ya que como nunca antes lo era. Su independencia económica trajo dos productos que fueron los textiles y los metalúrgicos. El Imperio japonés comúnmente se refiere a Imperio japonés a la restauración de Meiji en el 1868, y aunque no fue oficial hasta 1895. Trajo como causa la falta de materias primas y como consecuencia la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La independencia económica, como sus homólogos europeos, nace una industria militar doméstica estrechamente controlada. El Imperio Chino. Por Imperio Chino se extiende un extenso periodo de la historia de la nación china bajo el gobierno de un emperador. Este imperio se extiende cronológicamente desde la dinastía antes de Cristo. Trajo como consecuencia las rebeliones del Imperio Chino, principalmente del Loto Blanco, trajo como causa y como consecuencia fue obligada a abrir sus fronteras al comercio a otras misiones extranjeras, en lo que quebrantó la débil fortaleza. El Imperio Chino tuvo grandes épocas de esplendor comercial y financiero, sobre todo durante momentos de sosiego y gestión organizada y centralizada. La Guerra de los 100 años en el conflicto de franco-inglés. Fue un largo conflicto que tuvieron los reyes de Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Aquí podemos ver un gráfico de lo que fue la guerra de Japón insular y la China continental. La guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, en sus islas en Asia Oriental, y entre 1941 y 1945. En la actualidad, muchos japoneses usan el término de la guerra del Pacífico, mientras que otros emplean Gran Guerra de Asia y Oriental. Esto trajo como causa que Japón vivió un proceso de modernización acelerado a partir de la era de Meiji, que llevó a cabo ser un país feudal. Trajo como consecuencia la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que frenó el avance de los japoneses en China. Este trabajo fue presentado por Carol Núñez y Sheila Castillo. Espero que les haya servido de mucho nuestra presentación y muchas gracias.